Muy buenas noches para todos. Una bendición después de vacaciones, ¿verdad? Ya poder estar aquí, listos para este segundo módulo con la clase de hoy, la materia de hoy. Será como ese parteaguas, ¿verdad? Para dar inicio con todo este proceso donde vamos a ir adquiriendo principios, hábitos y valores. Así es que, pues, la invitación, ¿verdad? En que en todo momento estemos dispuestos, así como lo hemos hecho desde el inicio, a que el Espíritu Santo esté moldeando nuestras vidas, esté tratando con cada uno de nosotros y sigamos avanzando de esta manera, siempre con esa intención, siempre con esa expectativa de dar lo mejor, ¿verdad? En todo momento de nosotros. Dice la palabra del Señor aquí en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, y aquí podemos ver, si profundizamos un poco en la escritura, para que haya una transformación en la vida de la persona, del consejero, del pastor, del líder. Se necesita una renovación, ¿verdad? De nuestra mente. Es como cuando nosotros tenemos un GPS y no lo actualizamos. Van haciéndose nuevos caminos, van construyéndose nuevas carreteras, nuevas rutas, y llega un momento que el GPS llega a ser obsoleto, ¿verdad? Así también pasa en nuestro servicio que prestamos a la sociedad a través del evangelio, de la predicación, de la consejería, del discipulado, de alcanzar a la gente para Jesús. No puede haber una transformación si no hay una renovación de vuestra mente, pues, para tener un mejor entendimiento. Les voy a pasar unas imágenes y en estas imágenes me gustaría que reflexionemos nosotros acerca de si estamos preparados, ¿verdad? Como iglesia, para poder estar haciendo frente a estos problemas, ¿verdad? Que se van presentando en la actualidad. Y me parece que estoy haciendo el cambio por acá, pero veo que no hay un avance. La imagen que están viendo ustedes ahorita es un círculo o es una cabeza. Es una cabeza. Es la cabeza. Ok. No me está compartiendo. Voy a salirme, voy a dejar de compartir para volver a meterme. Y espero que ahí ya se pueda. Ok, creo que ahí Ya. ya se pudo hacer el cambio. Gracias. Y bueno, les decía que los retos que estamos enfrentando hoy en día en la consejería familiar, tiene que ver con esta imagen, ¿verdad? Que hoy es algo cada vez más fuerte, no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. La crisis, la globalización, la economía, los problemas, todo lo que se está presentando actualmente en la sociedad. ¿Cuál va a ser nuestra participación? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante este modelo emergente de familia, pues, que tenemos ahora, que cobró mucha más fuerza ahora, ¿verdad? Después del tiempo de pandemia. ¿Estamos preparados como iglesia para hacer frente a esta sociedad? ¿O nos llevamos a llenar de perjuicios, de condenación? ¿Cuál va a ser la respuesta a través de Cristo para poder crear un método, un modelo, la revelación del Espíritu, una estrategia para poder alcanzar a esta sociedad que va con unos pasos agigantadísimos, ¿verdad? La iglesia podrá resguardar su fe para dejar un legado
a las generaciones venideras? Una pregunta retórica. Reflexionemos con estas imágenes que hemos visto, este tiempo de pospandemia, la guerra actual que sigue todavía vigente por allá por Rusia. Y bueno, ahora nos metemos un poco más a lo que es el interior de la iglesia y las iglesias, y veamos también una situación actual que tenemos, ya que la división es uno de los grandes pecados que tiene la iglesia, y de ahí la oración intercesora por el Señor, por su iglesia, ¿verdad? Como nos lo dice en Juan 17, 20 al 21, que dice Jesús: mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué expresión aquí tan fuerte por parte de Jesús. Desde aquel entonces había problemas ya de división, había problemas de protagonismo, de narcisismo, de división, que era el resultado, ¿verdad? Cada quien tomar una visión diferente de una manera egocéntrica, narcisista. Y bueno, el Espíritu Santo tiene todo el poder para poder redarguir en nosotros, para llevarnos a nosotros al convencimiento de permanecer unidos. Y es una invitación que el Señor nos está haciendo, ¿verdad? A través de su Espíritu en este inicio de este nuevo módulo, este segundo módulo de tu formación en esta licenciatura de Consejería Familiar con un enfoque psicoterapéutico y psicoespiritual. Los deseos del rey son una orden para sus súbditos. Si esto es así, ¿qué querernos decir cuando afirmamos Jesucristo es nuestro Señor? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos afirmar? ¿Cómo podemos llamarle Señor y al mismo tiempo predicar la división o practicar en su momento también la división? La iglesia dividida crea aún mayor confusión en este mundo confundido. Es impresionante, les digo, los problemas. Cuando nos metemos a la investigación social y comenzamos a ver la problemática que tenemos, a veces como que hay gente que se enfoca únicamente a la iglesia, de una manera religiosa, de una manera, el centro es la congregación y realmente no los problemas que hay en la sociedad. Y eso pues de repente impide que nosotros podamos mirar que Jesús, el amor que dio al mundo fue tan inmenso que se entregó, ¿verdad? Y cuando hablamos de que Cristo amó al mundo, no hablamos de una religión, no hablamos de una nación, no hablamos de una creencia, no hablamos de una práctica, hablamos de que amó al mundo en su totalidad. Hombres, mujeres, niños, ancianos, naciones, idioma, colores, estaturas, a todos los amó por igual, ¿verdad? El hecho de que Jesús, nuestro Señor, haya orado por la unidad de los cristianos, debe a nosotros estimularnos a hacer lo mismo, ya que la división de la iglesia no contribuye al cumplimiento de su misión. Y esto es válido también para la congregación local, que nosotros de manera fiel, de manera insistente, con un compromiso, nos mantengamos nosotros unidos en oración, velando como vigilantes, ¿verdad? Como centinelas en la oración, orando constantemente porque se mantenga la unidad en la congregación. Si hablamos del valor de las denominaciones, podríamos decir que las diferentes denominaciones deben su origen a razones históricas,
que en la mayoría de los casos son ajenas a la América Latina y se ignora esta historia de la conquista, ¿verdad? Si hablamos, por decir, en un ejemplo aquí en México, en la nación de nuestro México, de qué manera ha venido o estuvo siendo conquistada y por mucho tiempo fue una colonia en lugar de ser un país, hasta que llegaron estos grandes revolucionarios, libertadores, que apostaron, ¿verdad? Que ofrendaron sus vidas, que emprendieron aquellas revoluciones para poder hacer de lo que anteriormente México era una colonia que pertenecía, ¿verdad? Gobernado por otros países, a el día de hoy poder tener esta independencia y poder estar nosotros teniendo pues mucho de lo que vemos hoy, ¿verdad? En nuestra nación de México. También podríamos hablar de estos hombres que en nuestro continente, perdón, ahí se me pasó, en nuestro continente la división fue importada de los países misioneros y conservada primero por ministros misioneros y después por sus hijos y nietos espirituales. Y entonces hay razones emocionales que nos conducen a valorar el sentido de pertenencia a nuestra denominación. Por decir, en la iglesia tradicional, si familias de la iglesia tradicional migran al cristianismo o son simpatizantes en otro tipo de práctica o de religión, es un problema que se tiene hoy en día en los hogares con los padres. Los amenazan de dejarlos huérfanos, ya no tienes madre, ya no tienes padre, si te metes no fue lo que te enseñamos, no fue la educación que te dimos, y bueno, viene aquí como esta imposición, ¿no? Como esta herencia cultural que a veces nosotros nos admiramos, como con una fe cristiana nos admiramos, pero a veces actuamos muchas veces de la misma forma cuando enfrentamos situaciones de estas. Nuestros hijos, cuando encuentran, ¿verdad?, una mejor fe, una mejor forma de vida en otra congregación que no es muchas veces en la que nosotros estamos o en la que nosotros lideramos. Fíjese que hay ciertas características y cierto énfasis particular. Estos énfasis atraen la atención de unas personas más que de otras. Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas imágenes, ¿verdad? De los luteranos, los bautistas, los pentecostales, la UCB, la metodista. Y la pregunta surge, ¿por qué la división? Realmente así como una pregunta de reflexión. ¿Por qué por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas enseñanzas de repente tan ambiguas, tan divisionistas? Ahorita en la participación que tengamos, en la primera participación, sería muy bueno poder abordar todo esto, porque si estamos como iglesia dividida, a las imágenes que les pasé al frente cada vez seguirán cobrando más fuerza y cada vez será más difícil poder resguardar la fe, poder tener una estrategia para poder dejar como una herencia esa fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que por lo tanto esos hogares o esas familias sigan practicando el modelo de la familia nuclear, sigan practicando ese modelo de principios, hábitos y valores. Por eso, en este parteaguas de esta primer clase, de este segundo módulo, implementar o invitarlos, ¿verdad?, a esta aceptación de cambio, de modificación de principios, hábitos y valores, pues que vienen a traernos una confrontación a nuestras vidas y hacer cosas nuevas, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Por eso, la persona que se siente llamada, esta persona procurará ubicarse en la denominación más acorde a sus tendencias personales, y hay quienes le van a servir a Cristo en la pentecostal, hay quienes le van a servir a Cristo en la metodista, y a final de cuentas
una aportación, ¿verdad? Muy personal. No con esto quiero decir que ustedes tengan que hacerlo de la misma forma, pero bueno, si a final de cuentas hay tantas denominaciones, hay tantas creencias, hay tantas instituciones, pues con que nos dediquemos a poner a Cristo como estandarte, ¿verdad? De nuestras vidas en el cristianismo, que practiquemos esos principios, hábitos y valores, que los enseñemos. Y en la diversidad que tenemos como seres humanos, habrá quienes le quieran alabar a Dios de una manera más ruidosa, habrá quienes lo quieran hacer de una manera más sublime, habrá quienes lo quieran, pero es una diversidad, o sea, no es que todos tengamos que hacerlo de la misma forma, ¿verdad? Hay varias preguntas básicas que yo invitaría, ¿verdad?, a que nos podamos hacer con honestidad. ¿Tiene la iglesia? Vamos a ir grabando las preguntas para a ver si por lo menos uno de cada uno de ustedes pudiera dármele respuesta a una pregunta. No que nos den como un testimonio o participación ambigua, sino que se puedan meter al tema, que tomen una pregunta y que alguno de ustedes nos pueda responder estas preguntas. ¿Tiene la iglesia un evangelio que pueda resguardar la fe de las generaciones emergentes, de estos jóvenes, de estos movimientos que están surgiendo? ¿Podrá la iglesia hacer frente a las crisis de familia que estamos viviendo mundialmente? ¿Cómo lograr un equilibrio en la predicación y en la consejería para ofrecer una experiencia religiosa más estable, más equilibrada? Hay más preguntas, pero ahorita, para no enredarnos con tantas preguntas, me gustaría poderlo dejar así. Y ¿quién quisiera darnos alguna respuesta? Adelante, de alguna de las preguntas. Adelante, Isaí. Aquí, Angélica. Adelante, pastora Angélica. No la alcanzaba Sí, a ubicar. buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Yo Amén. creo que en la primera pregunta, que si la iglesia tiene un evangelio para resguardar, yo creo que sí. Bueno, solamente hay un evangelio, ¿verdad? Realmente creo que lo que divide a los diferentes grupos de cristianos es la interpretación que se le da a un versículo o a otro. Y eso es lo que nos va haciendo división entre un grupo y otro. Somos iglesia de Cristo con diferente apellido. Creo que el evangelio es puro, es uno. El poder se manifiesta cuando de verdad la iglesia lo busca. Y ahí es cuando Dios manifiesta una convicción. Recordemos que el ministerio de convicción de pecado, de juicio y de justicia es del Espíritu Santo, no es de nosotros. Creo que podemos, yo por ejemplo, respeto a varias denominaciones, se meten bastante a estudiar la palabra, pero dejan a un lado el Espíritu Santo y por falta de conocimiento, pues desaprovechamos todo lo que el Evangelio realmente nos ofrece, nos da. Y creo que sí se puede, ¿verdad? El Evangelio es uno, es puro, es la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago también hará, y aún mayores. Así es de que yo creo que sí, la iglesia que se propone a buscar el Evangelio no cambia. Los que debemos de cambiar somos nosotros para poder entender y recibir este Evangelio. Dios les bendiga. Ok, pastora, gracias. Gracias por la aportación. Adelante, alguien más que quisiera dar respuesta a alguna de las preguntas. Adelante, pastora Blanca. Blanca Marcela, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, de la segunda pregunta, ¿podrá la iglesia hacer frente a la crisis que se vive actualmente en todos los ámbitos, verdad? Yo considero que sí, definitivamente en la palabra de Dios encontramos el consejo adecuado para cada situación. De hecho, pues en la sociedad en que vivimos siempre hay situaciones muy críticas. Sabemos que se están viniendo, se están
enfatizando, haciéndose más críticas, pero siempre ha existido una crisis en la persona, dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de la sociedad, de identidad, ¿sí? Entonces, en el Señor, en la palabra de Dios, pues tenemos la respuesta para todo. Realmente considero que lo único es la disposición de las personas afectadas, porque muchas veces son las que primeramente ponen traves o no están dispuestas a seguir, a tener un seguimiento continuo para que sigan avanzando. Avanzan un poco y se quedan frenadas o dejan de asistir o ya no van o están molestas, y ese es el meollo. Realmente la situación se hace compleja por uno mismo, no por la palabra de Dios. Dios en su palabra tiene respuesta para todo. Así es. Gracias, Esa es mi gracias, Pastora opinión. Blanca. Fíjense que antes de que participe alguien más, el día de ayer nos ministraba el Espíritu Santo a través de una imagen y ponía en la congregación la imagen de una familia, mamá, papá al centro, un hijo y una hija, los hijos al lado de los padres. Es el modelo que se considera de la familia nuclear. Y es el modelo de familia que nos invita también la Biblia a poder enseñar y a poder compartir. Entonces, lo que nos llevaba a lo mejor de una manera muy confrontativa, y bueno, aquí como estamos formándonos como consejeros familiares, estamos en este redarguir del Espíritu Santo, ¿cómo poder resguardar este modelo de familia nuclear, mamá, papá e hijos? Y una de las mejores formas de poderlo resguardar o de poderlo enseñar es a través del ejemplo, ¿verdad? Pero si observamos, hay mucho deterioro, por eso es pues algo confrontativo. Hay mucho deterioro en las familias reconstruidas que nos toca pastorear hoy en día en la iglesia, en los ministerios que han surgido últimamente, y que bueno, a principio pues sí nos deja, hay mucho que de repente que la gente pueda decir o pueda comentar. Claro que hay algunas hay algunas situaciones de manera muy especial, ¿verdad? Que tiene justificación, ¿verdad? Alguna situación de familia. Pero este modelo de familia, ¿cómo poderlo resguardar? Si ya tuvimos un problema de separación, si ya tuvimos un problema en cuestión de familia, pues nos quedan los nietos, nos quedan los bisnietos. ¿Cómo seguir nosotros trabajando? Si no lo logramos hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, y bueno, las cosas viejas ya pasaron, el Señor Jesucristo viene a redarguir en nuestras vidas y hacer las cosas nuevas, diferentes. ¿Cómo poder trabajar en esta estrategia sin perjuicios, sin juzgar, para poder ofrecer una metodología, una forma de vida, principios, hábitos y valores de reino que sean trascendentales, que trasciendan a veces el pensamiento, la moda, la globalización, la tecnología? ¿Cómo poder tener todo este conocimiento, verdad? Toda esta sabiduría, toda esta revelación del Espíritu como consejeros familiares, como discipuladores, como formadores y coformadores del reino, para poder seguir avanzando? La siguiente pregunta era cómo lograr un equilibrio en la predicación y en la consejería para ofrecer una experiencia formativa en la congregación más equilibrada. No sé, Pastor Hernando, si quisiera participar ahí adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Pastor. Muchas gracias. Mire, bueno, no quiero contestar alguna en especial, sino que quiero dar mi opinión frente a
a algo que se está viviendo en la mayoría de congregaciones, donde cada iglesia tiene su filosofía, tiene su forma de expresión, su forma de tener esa conexión con Jesús. Y es así como en el caso mío, en mi iglesia, donde lo que impera es la comunicación con Jesús y la alabanza es la parte principal, donde en otras iglesias de pronto no es lo principal, sino que es la palabra como tal. Y entonces en otras iglesias se exige de pronto el cabello largo, se exige la bata larga, o sea, hay diferentes expresiones de cada una de las iglesias y de alguna manera, yo no sé hasta dónde se cambie o se le dé una nueva dirección a las iglesias para las nuevas generaciones, y estas de pronto van teniendo otro rumbo diferente, y no sé, y esa es una pregunta que yo hago también en el sentido de que cuál será entonces el fin último de esa comunicación que tendrán las nuevas generaciones con Jesús, que ya no van directamente a la palabra, sino en este caso que se comunican por medio de la alabanza y la palabra. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ahora, yo me hago preguntas también. Algunos siguen, por ejemplo, no admiten otra, sino la Reina Valera. O sea, las Biblias también hay divisiones y se le cree más de pronto al 60, a la Reina Valera del 60, que la nueva versión internacional. Y todo esto va cambiando conciencias, y yo me pregunto cuál es esa relación entonces en últimas, y cuál es nuestra función como consejeros y cómo deberíamos nosotros actuar en un momento en que tengamos un paciente al frente nuestro y ese paciente entonces diga, no, es que en mi iglesia le creemos es a la del 95, ¿sí? Entonces, hay una serie de controversias que hacen que las iglesias entonces estén cambiando. Y esa es mi participación, pastor, y también pues me hago esa serie de preguntas, ¿no? Gracias, Pastor Hernando. Indiscutiblemente, como estudiantes que estamos formándonos en esta línea de la consejería familiar con este enfoque psicoterapéutico y psicoespiritual, esta hermenéutica unívoca o equívoca indiscutiblemente va a ser un estorbo para que nosotros podamos atender a todo tipo de personas, ¿verdad? Hay un principal cambio en mí, por eso al principio hablaba, ¿verdad?, de este versículo de Romanos 12, donde es importante una renovación en nosotros de entendimiento, una actualización en nuestro ministerio, como ahorita está haciendo en la consejería familiar, para darme cuenta que, como por decir el ejemplo que ahorita ponía el pastor Hernando, cuando hablamos de una versión Reina Valera, cuando hablamos de una versión Palabra de Dios para Todos, cuando hablamos de una versión Dios habla hoy, cuando hablamos de una versión de la versión internacional, a final de cuentas, todas son traducciones. Todas las Biblias que nosotros tenemos son traducciones, porque es una traducción del original, ¿verdad?, de la escritura. Idolatrar de repente un libro de estos, pues también nos va a llevar a hacer un trabajo unívoco, donde únicamente vamos a hacer vamos a atender únicamente a cierto tipo de personas. No vamos a ser exclusivos y no vamos a ser inclusivos. Entonces va a haber gente que va a calificar y va a haber gente que la voy a descalificar. Por eso en nuestra formación en la consejería familiar con este enfoque, sí se necesita una mentalidad más abierta,
se ocupa de repente esas confrontaciones a través del conocimiento, ¿verdad? A través de la búsqueda, a través de la investigación, no quedarnos únicamente con lo que leemos aquí en cada clase o de la forma como se imparte, ¿verdad? También las participaciones de ustedes, sino darnos a la tarea de buscar, de indagar, de que sea el Espíritu Santo el que me lleve al convencimiento y que no sea la palabrería de repente probablemente de una persona o de un pensador, ¿verdad? Sino que dejemos que el Espíritu Santo redarguya en nuestras vidas y nos vaya llevando poco a poco a ese cambio. Tenemos aquí con nosotros a nuestra compañera Rosaura Salazar y le pedí a algunos de ellos que si pudieran estar acompañándonos hoy en día. Ellos van ya por ahí en algunos semestres más avanzados aquí, como lo están ahorita teniendo ustedes. En su momento también a ustedes les va a tocar participar con otros grupos. Y quise invitar a algunos de ellos para que nos puedan compartir algo de la experiencia que ellos han tenido en esta formación. Y creo que ahorita, Rosaura, si puedes aprovechar y nos puedes compartir algo de lo que has venido, de cómo has venido recibiendo esta formación. Adelante, Rosaura. Gracias, pues muchas gracias, Pastor. Buenas noches a todos. Bueno, pues mi experiencia al estar en esta licenciatura ha sido, pues ha roto muchos paradigmas, así lo podría yo decir, ¿no? Yo lo puedo poner como 4 puntos importantes que nos van transformando. Uno de ellos, pues, es la renovación, que lo veíamos al principio con este versículo de Romanos 12:2, ¿no? Transformando, renovando nuestra mente, ¿no? Y lo que dice Tito, del 3 al 5, que a mí me gusta mucho, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El estar estudiando la licenciatura, a mí en lo personal me ha permitido crecer y prepararme para poder apoyar a las demás personas, independientemente de sus creencias o del apellido que lleven, hablando acerca de denominaciones, sino más bien el poder entender la situación que ellos están viviendo en ese momento, siendo guiados por el Espíritu Santo, por la palabra y por supuesto con estos valiosos instrumentos que estamos aprendiendo, ¿no? Otra de las cosas que para mí ha sido muy valioso, pues es esta parte de romper esquemas. Le comentaba yo al pastor al principio de la licenciatura que en algunas cosas, sobre todo cuando vimos las diferentes religiones y algunos temas de algunos libros, yo decía, ¡ah! Y como que me daban calambres, ¿no? Y yo decía, no, pero ¿en dónde estoy? ¿Pero cómo es posible, no? Bueno, eso es lo maravilloso de poder romper esa estructura, esos paradigmas, esas cosas que a veces nosotros lo ponemos como tabús y no nos damos cuenta de que precisamente esas son las cosas que nos impiden acercarnos y entender a la persona lo que está viviendo, ¿no? Lo que está en ese momento viviendo conforme al concepto de vida que tienen o conforme al concepto de su relación con Dios o con Jesús, ¿verdad? Entonces, esta parte de romper los esquemas o paradigmas es algo que a mí me impactó porque al final es renovarse. Al final es salir del cascarón y decir, es que tenemos que extendernos, tenemos que abrirnos, ¿verdad? Para que podamos entender y poder dirigir a la persona que, pues, que nos está dando toda su confianza para poder salir adelante, ¿no? Y finalmente, bueno, pues yo lo que he encontrado en esta licenciatura, pues es la libertad.
libertad para poder entender, para poder guiarlos y pues sobre todo buscar esta sabiduría, ¿no? Y en el aprendizaje, porque el conocimiento nos da sabiduría, el conocimiento nos da guianza, y nos enseña a cómo tratar a las personas pues adecuadamente en cada situación. Por supuesto, lo principal es el Espíritu Santo, pero nosotros también necesitamos pues aprender, ¿no? Conocer, no ser ignorantes, ¿no? De todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, pues para mí la licenciatura ha sido, híjole, un parteaguas en mi vida. Tengo muchos años en esta parte del trato con las mujeres, en el ministerio con mujeres, y ahora me doy cuenta que estaba yo muy limitada, ¿no? Ahora puedo apoyarlas de una mejor manera. Y bueno, pues eso es todo. Gracias, Rosaura. Gracias por haber tomado la decisión de dejarte usar por el Espíritu Santo. Gracias por permitirle que redarguya en tu vida y gracias por compartirnos este testimonio de fe, de verdad que es de bendición para nuestras vidas. Y también cuando mis compañeros que están en clase, pues se vean así, porque como estamos en esta etapa de cambio de principios, hábitos y valores, es cuando llega esa confrontación, ¿verdad? De que así como que te mueven esta parte de tus esquemas, de tus creencias, y es cuando de repente dices, bueno, ¿y dónde me metí? ¿Dónde es que estoy? Y pues gracias, creo que la aportación y la participación que nos has dado es muy buena porque pues nos da también esa confianza, ¿verdad? Para saber que en su momento el Espíritu Santo va a estar teniendo el control y va a estar redarguyendo a nuestras vidas para poder tener el crecimiento que nosotros necesitamos. Gracias, Rosaura. De nada. Sí, vamos a avanzar con la otra parte de la clase. Y bueno, hay dos niveles de madurez cristiana. Existen en las congregaciones 3 niveles de maduración en Cristo, que sospecho existen en todas las denominaciones. Y los encontramos ya en iglesias cuyas vidas están reflejadas en las páginas del Nuevo Testamento. Y a veces la congregación mantiene su unidad apartándose de la verdad revelada. En este caso, en las iglesias, por decir, de Galacia. Y otras se dividen en pequeños grupos que coexisten en la congregación en pugna perenne, como en el caso de la iglesia de Corinto. Parece que aún en la situación conflictiva de las iglesias de Galacia, no todos los creyentes se habían apartado de la ortodoxia que Pablo les había enseñado. Y en Gálatas 4 aparecen 3 niveles en la que hemos hecho esta referencia que queremos compartir, donde durante su infancia espiritual los gálatas idealizaron a Pablo, ¿verdad? Siempre creo que este problema de la idealización es un problema muy viejo, ¿verdad? Yo creo que en su momento también nos pasó a nosotros que de repente idealizamos al líder espiritual y de repente cuando nos dimos cuenta que falló, que se equivocó, como que se nos cayó, ¿verdad? De ese pedestal o de ese altar donde los teníamos. De la misma manera los gálatas lo hicieron con Pablo, exactamente igual que los niños conciben a sus padres como seres todopoderosos, y ya cuando los niños crecen, ya son adolescentes, van entrando al conocimiento. Cuando son niños, el papá es el héroe, ¿verdad? La mamá, los miran así como los superpoderosos. Pero ya conforme van creciendo, ya los miran como ignorantes, ya los miran como más chiquitos, más pequeñitos. El mismo fenómeno se da a nivel confesional. Algunos creyentes idealizan a los fundadores de las denominaciones y parecen ser más wesleyanos, calvinistas, valdenses, luteranos que cristianos. Y bueno, aquí va esta diversidad, ¿verdad? De conocimiento, de aprendizaje. Por decir, si hablamos de los wesleyanos, de John Wesley, la tradición wesleyana busca establecer la justificación por la fe
como la puerta de entrada a la santificación o santidad escritural. Wesleyanos enseñan que Dios proporciona la gracia que permite a cualquier persona elegir libremente poner fe en Cristo o rechazar su salvación. Este es el enfoque de los wesleyanos. Los calvinistas, por decir, las principales características del calvinismo pues son las siguientes. Ellos rechazan la autoridad del Papa sobre los cristianos, ¿verdad? Consideran la Biblia como la única fuente de autoridad, fe y conducta para los creyentes y conciben a Dios como creador, preservador y gobernador de todo lo que hay en el mundo. Pero también tenemos a los valdenses, tenemos a Pablo de Eiros. Los valdenses primitivos sostenían que no era necesario ir a una iglesia para adorar a Dios. Se pasaban por alto este versículo, ¿verdad? De que no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre y celebraban reuniones clandestinas en establos, hogares particulares y donde quiera que pudieran hacerlo. ¿Y qué escondían en sus ropas los valdenses? Estamos hablando en lenguaje figurado, todo lo que decimos es la pura verdad. Luego extraían de debajo de su ropa alguna parte de la Biblia, la leían, la explicaban y vendían esa porción a quien la quisiera por escrito, a cambio de alguna limosna o el día de hoy, como lo diríamos, ¿no? Por alguna ofrenda, ¿verdad? En una ocasión me tocó estar en una iglesia en un evento súper fuerte con puros, me sentía yo chiquitito porque estaba con puros famosos ahí en ese evento. Y alguien se atrevió a decirle a uno de los profetas, ¿verdad? Porque estaba aquel evento impresionante, la profecía fluyendo de una manera sorprendente, se acaba aquel evento. Y recuerdo que una de las personas por ahí adineradas de la iglesia se le arrima al profeta y le pone un sobre con una ofrenda de $1,000 y le dice, necesito que me des una palabra. Y la sello con estos $1,000 que te pongo en la mano. Y es impresionante cómo tanto el profeta como la persona que paga, ¿verdad? La palabra profética, para a final de cuentas escuchar algo que quiere escuchar o que no quiere escuchar. Es impresionante cómo ha habido esta bifurcación conforme a los propósitos, ¿verdad? Que Dios ha tenido a nuestras vidas. El negocio, ¿verdad? De la palabra, que era algo muy fuerte en los valdenses y que no se acaba, todavía sigue avanzando. Los luteranos, por decir el luteranismo, rechaza la primacía y autoridad universal del papado como institución divina y niega la doctrina católica de la existencia del purgatorio y la oración a María y a los santos. El movimiento de reforma iniciado por Lutero afirma el valor único de las escrituras y de la supremacía de la fe en Jesucristo. Y bueno, creo que parte de este movimiento, ¿verdad? Esta revolución iniciada por estos hombres, creo que también es parte de lo que nosotros hoy podemos también practicar. El cristiano no busca parecerse a su líder. Es bien importante que como consejeros familiares busquemos que las personas cada vez busquen imitar a Cristo como su líder. Un cristiano adulto jamás asume actitud de adorar al hombre, pastor, sacerdote, anciano, apóstol, profeta, porque la idolatría es desagradable para Dios. Entonces, cuando nosotros nos prestamos porque de repente hay gente que se acerca y que nos mira, nos idolatra, a veces nos endiosa y es responsabilidad de nosotros. También si hay una alabanza que a mí me ministra mucho de Barak y esta alabanza se llama Háblame y me ministra a mí mucho porque es una oración que uno le hace al Señor. Si notas que me salgan bien las cosas, que la fama, que todo lo que está poniendo hoy en día a nuestro alcance, si notas que eso me está haciendo cambiar, háblame, deténme, párame, no me permitas continuar.
Porque ¿de qué sirve que nosotros tengamos el reconocimiento de las personas si no tenemos la aprobación, ¿verdad?, del Todopoderoso, del Creador del universo? Porque el día de mañana vamos a regresar a casa, y regresando a casa allá con papá, con ese Padre eterno, pues daremos cuentas de si cumplimos el propósito o no lo cumplimos. Y creo que parte del reconocimiento humano, parte de esa parte narcisista que a veces algunos la tenemos en un porcentaje más alto o más bajo, dependiendo la relación que tengan con el Espíritu Santo, creo que de todo eso en su momento estaremos nosotros dando cuentas, ¿verdad? Delante de él. En Efesios 4 del 13 al 14 nos dice que no sean más como niños adolescentes, sino hombres maduros en Cristo. Y la iglesia en América Latina debe marchar. Tenemos la responsabilidad de marchar, ¿verdad?, hacia la madurez, y se va a llevar a cabo a través de una renovación de entendimiento, a través de una actualización constante que nosotros vayamos teniendo. La madurez de la iglesia es la lógica consecuencia de la madurez de los cristianos, comenzando por sus líderes. Si los líderes se estancan, obviamente la congregación se va a estancar. La finalidad de toda la tarea terapéutica de la iglesia a través de la consejería familiar es alcanzar su propia madurez para poder cumplir con el encargo divino de comunicar al mundo la palabra redentora de Dios. Del vientre de la iglesia vieja ha de salir el hombre nuevo que Dios, la iglesia y el mundo necesitan. Por eso la pregunta, ¿verdad?, de repente con retórica en esta noche. ¿Cuál es el método, la estrategia, la revelación, la instrucción, la disciplina, la formación que le estaremos dando a nuestros jóvenes para poder resguardar la fe en ellos y para que puedan resguardar esa fe y la puedan compartir con las siguientes generaciones? ¿Verdad? Porque en lo personal considero que ha sido un reto y seguirá siendo un reto hasta que no vayamos viendo esos jóvenes formados, no únicamente en pequeños grupos, sino que cada vez este movimiento sea más fuerte y crezca hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, y se expanda, ¿verdad? Uno no puede falsificar su identidad, y hoy en día creo que uno de los problemas también fuertes que tenemos tiene que ver con la identidad que se tiene. Aparte de lo que hemos visto, de las problemáticas, las crisis, las dificultades que tenemos hoy en día, también es la identidad. Fíjense que se puede fingir ser lo que no se es. Sí se puede, pero el fingimiento no nos hace personas diferentes. Podremos engañar a otros, pero no a nosotros mismos, y absolutamente menos a Dios. Pero si bien la identidad no es falsificable, sino lo es la identificación, uno puede presentar su identificación como miembro de la iglesia sin ser necesariamente cristiano. Puede estar yendo semana a semana, pasar lista en la congregación, que los pastores lo vean, pero estar teniendo otro comportamiento diferente en su casa, en la escuela, en su trabajo, en su colonia, en el lugar donde él vive o ella vive. Igualmente, alguien puede presentar una cédula de identidad falsa que no coincide con la identidad del que la presenta, aunque lleve su fotografía, aunque lleve su huella dactilar. Si tiene nombres y apellidos que son falsos, es falsa la identidad. Otro ejemplo podría ser, si a una botella de agua le quitamos la etiqueta y le ponemos una etiqueta de Gatorade, o le ponemos una etiqueta de Coca-Cola, o le ponemos otra etiqueta de otro producto, la pregunta es, ¿por la etiqueta cambió el contenido? Obviamente que no. Entonces, a veces podremos, el reto que nosotros tenemos como consejeros familiares es poder acompañar
pastorear, aconsejar, discipular, trabajar en una transformación en personas que viven con esta falsificación, que viven, van a la iglesia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. O sea, todos los días van a la iglesia. Y hay matrimonios fracturados, hay separaciones, hay divorcios y sirviendo a Cristo, ¿verdad? Porque a veces se cree que en el servicio se encontró la salvación y se olvida de que la primer congregación o la primer iglesia que tenemos la responsabilidad de cuidar se llama familia, ¿verdad? Tanto el esposo con la esposa con el esposo, y resguardar a esos hijos y a esas hijas. Y bueno, son los problemas que tenemos hoy en día. Voy a poner otra participación antes de poder hablarles de esta conclusión. Está por aquí también Paxeli, no sé si estás por ahí. Igual, y ella también es otra compañera que ya terminó su licenciatura. Hoy en día están en su maestría, próximos a graduar ahora para el mes de julio en nuestro congreso educativo. Paxeli, si estás por ahí, si quisieras, de lo que has venido escuchando, si quisieras darnos alguna aportación, adelante. Amén, hermano. Buenas noches, buenas y bendecidas noches para todos. Sí, efectivamente, hermano, desde mi poca o algo de experiencia que se ha adaptado ahora con el conocimiento que hemos adquirido a través de la licenciatura y ahora con la maestría, pues sí es muy importante. Yo creo que son herramientas que nos van a seguir sirviendo, ¿verdad? De una manera, creo yo que necesaria. Creo que esa es la palabra, de una manera necesaria. ¿Por qué? Porque ya lo está usted diciendo, nos estamos enfrentando a un mundo que está perdiendo la identidad, se está desvirtuando de la fe, de los principios, de los valores, mayormente en nuestra juventud. Y agregándole a esto, pues por supuesto que también, ¿cómo se llama? Los padres jóvenes, ¿verdad? Que ya llevan esa identidad fallida. Entonces, qué importante poder nosotros trabajar en saber que nuestra identidad, como lo hemos manejado desde el principio, es cristocéntrica, ¿no? Desde cualquier punto que la veamos, es cristocéntrica, ese es el mensaje, ¿verdad? Pero que no nos mantengamos ignorantes al avance de la tecnología, de la sociedad, de la humanidad. Estaba checando una información ahora con la cuestión de la inteligencia artificial, el gran daño que está destinado aparentemente a ocasionar, ¿verdad? Precisamente en esto, en desvirtuar lo que es la verdad de la persona, la verdad del ser humano, a través de esta ciencia tan avanzada de la, ¿cómo se llama? Lo que acabo de comentar ahorita, artificial, de la inteligencia artificial, de la tecnología avanzando, de todas estas cuestiones que nosotros podemos quizás querer evadirlo, ¿verdad? Evitarlo, pero no, es algo en lo cual tenemos que aprender a caminar, pero siempre y cuando lo hagamos conscientes de la identidad de quiénes somos y poderle transmitir eso a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños que van a seguir siendo bombardeados, y ya lo son, ahora con mayor razón todavía. Entonces, todas las herramientas que estamos aprendiendo a través de lo transpersonal, de la maestría, los que ya venimos de la licenciatura y ahora los que ya están en ella también, pues sí es importante saber que estas son herramientas que nos van a ayudar para seguir testificando quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y con una identidad firme en lo que hemos creído y en lo que queremos seguir creyendo y en lo que queremos que los demás sigan creyendo. Definitivamente hemos abordado temas como la espiritualidad y la religión, que en lo personal me llama mucho la atención, que no todo por llamarse religión o quien se dice a sí mismo religioso, algo de lo que usted comentaba, el asistir constantemente a la iglesia, estar entre cuatro paredes, me hace cristiano, porque no es así, ¿verdad? Podemos estar ahí por años incluso y nunca haber asumido realmente una identidad en Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuanto más vamos descubriendo que la espiritualidad se vive genuinamente en esa conexión, en esa comunión,
con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Creador, nos damos cuenta que ahí es donde está nuestra identidad, nuestra espiritualidad, ahí se vive, ¿no? Entonces, y a su vez, pues no olvidamos de dónde venimos, no olvidamos cómo fuimos formados, no olvidamos quiénes somos. Esa es mi aportación, hermano. Muchas gracias. ¿No se escucha? Está apagado su micrófono posiblemente. ¿No se escucha? A ver, ahí me escucho. Sí, ya se escucha. Ah, ok. Ok, te comentaba, en algún momento de tu formación como estudiante, ¿te has sentido confrontada con los estudios? Muchas veces porque no es fácil de repente estar viviendo bajo la verdad de otros y venir a descubrir la verdad en Cristo, venir a autodescubrirnos, ¿verdad? Lo que Dios quiere que veamos, nuestra esencia, y hay que romper patrones, hay que romper tabús, hay que desgajarse de raíces que ya están bien plantadas, bien cimentadas en nuestro cerebro, es como un chip, ya lo habíamos platicado, y hay que desarraigarlo si queremos cosas nuevas y una mentalidad, una transformación de mente, pues ahora sí, como dice la palabra, nos tenemos que ir transformando constantemente. Amén. Ok, Paxe, gracias por la aportación. Pastora Linda, a manera de retroalimentación, ¿cómo ve el tema, los retos? Adelante, pastora. Sí, buenas noches a todos. Pues desde el inicio de que la clase, desde el principio de clase, he estado con un pensamiento y veo que la importancia de estarnos renovando constantemente, porque de eso se trata, pues lo que hemos estado hablando, de tener una renovación en nuestra mente y estar ubicados en la verdad presente, porque pues no podemos anclarnos, ¿verdad?, en lo que ya se vivió, como veíamos ahorita el cuadro, lo que vivimos en la época de Lutero o de los hermanos calvinistas, sino que tenemos que estar ubicados en este tiempo en la verdad presente, estarnos actualizando, preparándonos, porque no sé si estemos de acuerdo que a los pastores nos cuesta mucho trabajo sentarnos y aprender. Nos cuesta mucho trabajo escuchar a otros, sobre todo cuando ya tenemos algún grado de estudios ya más avanzados y sentimos pues que ya lo sabemos todo y que no tenemos nada más que aprender. Así es que el abrir, el ubicarnos, estar siempre cimentados en la verdad presente y eso también habla de madurez, vamos madurando. Las preguntas que decía en un principio, pues muy impresionante. ¿Qué vamos a hacer como ministros del evangelio? ¿Qué vamos a hacer frente a estos tiempos? Y lo primero que yo veo son estos dos puntos: renovar nuestra mente y abrirnos a seguir aprendiendo y a seguir preparándonos, abrirnos a que no lo sabemos todo ni lo tenemos todo, sino que siempre vamos a tener que tener algo nuevo frente a nosotros para qué aprender. No podemos ir a enseñar madurez cuando nosotros no somos maduros. Nosotros no podemos ir a formar cuando no nos dejamos ser formados. Eso es algo que choca con la verdad. Y como iglesia también tenemos esa responsabilidad. Es una responsabilidad, tenemos que dejarnos formar, tenemos que sentarnos a escuchar, tenemos que seguir caminando y avanzando para enfrentar lo que estamos viviendo porque todavía se vienen cosas mayores. Gracias, pastor. Gracias, pastora Linda, gracias por la aportación. Pastora Lore, adelante, pastora. Vamos buscando la forma de aterrizar la enseñanza. Adelante, pastora. Buenas noches. Bueno, híjole, a las preguntas que estaban puestas en la diapositiva, yo me quedé así de, ¿podemos realmente
porque como lo decían los otros oponentes, los pastores, nos estamos enfrentando a un mundo que quiere derribar o quiere terminar con lo original, con el proyecto de vida original. Me voy a poner en lo de Dios, ¿no? Vamos, desde el núcleo, la familia, que se está apoderando de eso totalmente. Veía su ejemplo que dice, nuestra encomienda es de que resguardemos esa familia. ¿Cómo hacerlo cuando hay un divorcio? ¿Cómo hacerlo cuando el hijo ya se desvió por otro lado y ahora las familias tienen que aceptar al hijo porque si no estás rechazándolo porque lo amas y estamos peleando contra eso, ¿sabe? Un día estuve yo en una conferencia, tenía que ver algo, yo no recuerdo bien de qué era, pero era un abogado que estaba hablándole a puros pastores y estaban iglesias invitadas, nada más pastores, también estaba iglesia católica, estaban, pues, se podría decir que de varias congregaciones, de varias religiones en este caso. Y algo que decía él, mire, en ustedes, y a mí me quedó como que una responsabilidad, dice, hoy en día las leyes, hoy en día se están apoderando estas nuevas tendencias hasta de las leyes, de las leyes, ¿verdad? Quieren imponer y han logrado a cierta parte. Pero él nos decía, pero ustedes que están en contacto con el de arriba, ustedes que tienen esa comunicación, en ustedes está por derribarlo. Eso fue lo que nos dijo ese abogado y yo me quedé así, qué responsabilidad. Porque a veces nosotros caemos en esto que decía así, la iglesia dividida. A veces queremos o nos sentimos más sabios o mejores que otros. Yo lo veo hoy en día y me da tanta tristeza, pastor, que propias iglesias que son del mismo núcleo, de la misma creencia o de la misma evangelio, se podría decir, que se estén diciendo, no, pero es que, ¿por qué te vistes así? No, que porque si la realidad no estamos predicando la vestimenta, no estamos predicando la apariencia. Claro, estamos predicando a un Dios real, vivo, a un evangelio para que nuestra vida, ¿verdad? Pues si no, la palabra no dice que va a ser la mejor, pero sí nos lleva a estar a una imagen y semejanza de él, como nos dice. Entonces, yo sí tengo así como que, ahorita que usted decía, digo, bueno, ¿cómo solucionar esto? Yo sí me estoy preguntando, ¿cómo lo solucionamos? Porque en nosotros está, definitivamente sí está en nosotros, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo haríamos? Creo que parte de la respuesta está en lo que nos comentaba ahorita la pastora Linda, era como lo decimos al inicio de la clase, una renovación, Totalmente está. Una constante actualización de no quedarme con que ya lo sé, no quedarme con que ya estudié, ya aprendí, ya me gradué, sino que seguirme. Fíjense que aquí creo que es un buen momento para darles un ejemplo. Nosotros como centro certificador de la SEP, que certificamos personas bajo competencias aprendidas, emitimos certificados donde dicen que la persona tiene una competencia sobre cierta área, podría ser mantenimiento, neurociencias, a los de enfermería, a los médicos, a los maestros que tienen certificaciones de aprendizaje, de poder manejar mejor sus clases, porque hay pastores, hay profesores que graduaron hace 20 años, hace 15 años en su licenciatura, pero que hoy en día la forma de enseñar en el aula para el alumno, y más con esta nueva escuela mexicana que está entrando con mucha fuerza, pues obviamente se necesita una actualización, ¿verdad? No va a dejar de ser maestro, pero ocupa una actualización. Entonces, estas certificaciones, algunas se caducan en 2 años, otras en 3 años. Y a mí me llevaba a reflexionar sobre esto y decía, a veces nosotros estudiamos un curso de 2, 3 meses y no volvemos a estudiar. Y ya nos quedamos con esos por los siglos de los siglos.
y cómo a veces no lo queremos, ¿verdad? Ver o no queremos comprender cómo muchas veces esta gente profesionista o profesional a veces nos pone el ejemplo en la insistencia en la capacitación, ¿verdad? Porque se disciplinan, porque estudian sus horas, porque sacan sus carreras, porque muestran la competencia, porque dan resultados. Y yo en esta administración del Espíritu Santo como educador también en la iglesia cristiana, yo decía, Señor, dame la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la metodología para poder impregnar todo esto, una responsabilidad de nosotros, de una constante actualización, no porque estemos jugando el mismo juego de ellos, sino que la responsabilidad que tenemos, como lo comentaba hace un momento, pastora, de este abogado, la responsabilidad que tenemos en la sociedad, no la debemos de tener así como muy sin importancia. Somos representantes del creador del universo. Somos embajadores del reino. O sea, la autoridad espiritual que ha puesto Dios sobre nosotros está por encima de los gobernantes del mundo. Pero ¿cómo lo vamos a representar? ¿Verdad? ¿De qué manera nosotros nos vamos a preparar, a capacitar? ¿Quién de nosotros le va a predicar a los doctores, a los científicos, a los filósofos, a los maestros? ¿Quién de nosotros le va a predicar a los abogados? ¿Quién de nosotros le va a predicar a los de la nueva era, a los que hoy tienen movimientos de brujería, de hechicería, de adivinación, estos movimientos que están surgiendo del Reiki, de las constelaciones, de la nueva era, del cristianismo científico? O sea, ¿quién va a compartirles, quién va a hablarles de una verdad genuina, inclusiva, divina, cambiadora, restauradora? Y obviamente si nosotros entramos al conocimiento, entramos a una responsabilidad, y mientras más responsabilidad tengamos, más Dios nos va a usar. Y lo pongo con este ejemplo para que ahorita participe nuestra hermana Ruth también. ¿Quién predicó más el evangelio? ¿Los apóstoles o Saulo de Tarso? Porque los apóstoles bebieron con Jesús. Pablo. Ahí está, el Pablo, definitivo. el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se considera como el abortivo, como el último de los apóstoles. Pero si checamos el currículum de Pablo, dice que los apóstoles eran hombres sin letra, ¿verdad? Pero si checamos el currículum del apóstol Pablo, o sea, fariseo de fariseo, en las mejores escuelas, las mejores instituciones, la formación, la filosofía, o sea, era un hombre super archimega preparado en el conocimiento. Y dijo Dios, instrumento útil me es este hombre en mis manos. Y yo oro a Dios para que pueda decir lo mismo de cada uno de ustedes. Por cuanto se han esforzado, por cuanto se han metido, por cuanto han buscado con sencillez y con humildad, por cuanto se están esforzando en avanzar y en seguir adelante, que un día el Señor pueda decir, instrumento útil me es este hombre, esta mujer, y los use con un tremendo poder, ¿verdad? Adelante, Ruth, ¿qué nos compartes? Vamos, ahora sí, terminando. Bueno, todo lo que ha dicho, recordando que trascende, vi que la misión era llevar la iglesia a la sociedad, era como un puente de llevar a la iglesia a la sociedad. Entonces, como estrategia es esa, llevar la palabra como lo mandó Jesús, que Él es la verdad, y dijo que día a día llevemos o analicemos su palabra, porque en ella hay misterios ocultos y que se nos va a ser revelado. Y ya me acordé de Gálatas 1:8 sobre las religiones. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
en Gálatas 1:8. Ahí Dice. Y lo digo porque conozco personas que son de otra religión y dicen que porque se le apareció un ángel y ya crearon un libro, ¿no? Y sobre eso se basa. Sí, sí, y generan un montón de seguidores, ¿verdad? Ok, Ruth, gracias por la aportación. Y bueno, concluimos entonces hacia una renovación de la iglesia y como ya nos lo han dicho en sus participaciones, no es posible, compañeros, compañeras, ofrecer soluciones prefabricadas a los problemas que encara la iglesia hoy, después de esta contingencia, esta pospandemia, después de estas crisis que tenemos hoy en día con esta globalización, nos enteramos inmediatamente de los problemas que están pasando en cada rincón de la tierra. El hecho de tomar conciencia de que la iglesia necesita renovarse a la luz del evangelio y de las necesidades del momento, ya es un paso de avance, que el estar escuchando a algunos de ustedes que se sienten confrontados y que se llevan una tarea, ¿verdad? De comenzar a trabajar en estrategias, ¿verdad? La palabra, o la base, el fundamento no cambia, pero la estrategia, la metodología de cómo lo voy a aplicar, esa va cambiando conforme vamos teniendo esta evolución en la sociedad, esta evolución de conciencia, de conocimiento. La base, el núcleo, la esencia es la misma, nada más con una estrategia diferente. Con todas estas palabras que están surgiendo nuevas. Antes unas décadas atrás no se sabía de Facebook, no se sabía de Instagram, no se sabía de Twitter. O sea, hay muchas palabras y que engloban movimientos de masas. WhatsApp, ¿verdad? Esta palabra de Zoom y muchas palabras que van surgiendo, movimientos que van surgiendo en masas. Gracias a Dios, todo esto lo estamos utilizando nosotros para crecer, para estudiar, para formarnos, pero también lo están usando. Yo estoy atendiendo a una jovencita de 15 años seducida, ¿verdad? Por cuestiones de la magia negra, del oscurantismo, de la adoración a la muerte, a Satanás. Se metía a sesiones por Zoom. Y por Zoom le dijeron cómo poder recibir poder, en qué posición tenía que poner la cabeza, los pies, y no se los digo, no les explico, no va a ser que les vaya a dar tentación. Pero de qué manera, o sea, quedan poseídas y hoy en día pues tiene un problema emocional, físico, tiene una parálisis facial, razón por la cual ahorita está siendo atendida por nosotros y ya se han mostrado avances en unas semanas que tiene ella, pero es impresionante cómo nuestros jóvenes hoy en día con todas estas estrategias, con toda esta ciencia, con toda esta globalización, con todas estas computadoras, teléfonos, tablets, estos aparatos que los jóvenes pueden accesar y se pueden conectar, ¿verdad? Al exterior, desde su recámara, desde su baño. Es impresionante cómo pasan muchas cosas dentro de nuestros hogares, y me incluyo en ellos. Pasan muchas cosas dentro de nuestros hogares que a veces no les damos la importancia necesaria. Entonces tenemos la responsabilidad de despertar en nuestro conformismo, de abrir nuestros ojos para ver el mundo que nosotros tenemos hoy delante y hacer nuestro mayor esfuerzo porque el ministerio de la iglesia realmente satisfaga las necesidades del mundo. La iglesia fue puesta en la tierra para sanar, para restaurar, para renovar, para alcanzar, para redarguir, ¿verdad? Pero porque no hay otra esperanza para el mundo si no es a través de una iglesia que se deja ser usada por el poder del Espíritu Santo. Jesús nos llamó para dejar un legado de sus enseñanzas a través de la consejería familiar, y Él quiere usarnos, quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, pero si no nos actualizamos
para volver a las sendas antiguas, a enfocarnos en el mensaje y no en el mensajero, a conocer realmente a lo que fui llamado. Si no lo hacemos, así seguiremos siendo llevados por diferentes vientos doctrinales y no nos afirmaremos en lo que Dios ya estableció para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso les decía, el mensaje, el núcleo, la base, la esencia es la misma. Y en la maestría, pues ya nos metemos a terrenos un poco más escabrosos, más delicados, como lo decía nuestra compañera que participó hace un momento, Paxeli, los metemos a corrientes del oriente, del taoísmo, del budismo, y del hinduismo, y que de repente, o sea, sí podríamos decir, o alguien que no sabe de todo esto, de repente dice, ¿cómo puede la escuela estar enseñando de todo esto, verdad? Pero todo parte desde nuestra base en Cristo. Nos asomamos hacia las prácticas, hacia las formas de culto, hacia las creencias que se están dando en el oriente, en el occidente y las diferentes religiones para aprender qué es lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Y de esta manera poder tener también un conocimiento más amplio. Dice aquí la imagen en Efesios 4:22, con respecto a nuestra antigua manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Y creo que esta imagen dice más que muchas palabras, ¿verdad? Laura Espíndola, ¿qué nos comentas, hermana Laura? Sí, ahí está, ya. Adelante. Buenas noches a todos. Pues muy interesante el tema. Creo que debemos de renovar como iglesia, como líderes, como pastores. Yo creo que todo, ¿verdad? Todo es importante la renovación, porque pues como lo dice aquí, ahorita quedó mucha gente pues dividida, mucha gente apartada a raíz de la pandemia, y todas esas almas pues de alguna forma se están perdiendo, algunas, otras pues se dividieron, están en otras, bueno, yo lo he visto, ¿verdad? En mi congregación, están en otras iglesias donde no se predica la sana doctrina, y es importante nosotros como consejeros pues aprender todo esto y de alguna forma tratar de ministrarlos, de aconsejarlos. También pues mucha gente perdió a sus seres queridos y de alguna forma quedaron pues mal, ¿verdad? Mal emocionalmente, en sus emociones, y es muy importante la renovación de la mente, renovación espiritualmente, porque pues tenemos que activarnos, tenemos que bajar, porque pues las almas se están perdiendo, ¿verdad? Y pues es lo que yo pues capté de esta lección, pastor. Gracias, hermana Laura. Y pues bueno, una última participación, Lucy, contigo cerramos la clase. Adelante. Si se fijan, hace rato participaba el pastor Hernando, y fíjense que es bien importante escuchar las participaciones y de repente también ver, como en el caso del pastor Hernando en Colombia, y escuchar, ¿verdad?, cómo se viven las cosas del evangelio allá. Es muy bueno. Está una persona de Guatemala, nada más que no está ahorita aquí en la clase, y como en el caso de Mateo y de Lucy, también de otros que están también ahorita en clase, que ellos están por allá en Washington, que les toca estar en Norteamérica, pues también, aunque hablan el español también, y no sé cuánto tiempo tengan por allá, pero también la forma de vivir el evangelio es un poco diferente, ¿verdad? Aquí en nuestra nación de México. Adelante, Lucy, ¿con qué nos quedamos para cerrar?
Buenas noches. Pues lo que entendí acerca del tema, mirando todo el tiempo los cambios que estamos viviendo, yo puedo decir que el mejor ejemplo que podemos pues es seguir a Jesús, pero de allí las personas lo que miran es nuestro ejemplo. Lo digo se está mirando cómo nuestros hijos, yo tengo hijos desde jóvenes hasta un bebé, y lo miro cómo la tecnología nos ha absorbido tanto que tenemos que comenzar, que estamos haciendo, tenemos que ponernos enfrente, iniciando con nuestra familia, y es poniéndoles el ejemplo que lo mejor es Jesús, pero es enseñándolo, viviéndolo, que ahí está todo. Los tiempos han cambiado, pero Jesús no ha cambiado. Es correcto. Jesús no ha cambiado y viene siendo el mismo tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y él, a la persona que desee, él nos sigue cambiando, nos sigue transformando, pero tenemos que tener nuestra mente abierta para poder trabajar con las personas que lo ocupen, que lo deseen en el corazón. Así es, así es. Creo, no todos van a querer, pero con el que quiera es suficiente, ¿verdad? Uh-huh. No todos están muchas veces preparados, pero para los que están preparados, ya estamos nosotros listos, ¿verdad? ¿Verdad, Mateo? Amén, pastor. Todo muy bien. Amén. Ok. Bueno, pues, si no quieres decirnos nada, Mateo. No, yo pienso que estamos viviendo como la pregunta que hizo de primero, estamos viviendo como el tiempo de Noé, en el tiempo de Jezabel, acá. Y muchas iglesias, una se van a ir yendo poco a poco hacia lo que hay o se van a meter en la lucha espiritual. Entonces la iglesia que entiende, que está entendiendo el tiempo que estamos, esa iglesia se va a meter en la guerra espiritual y va a arrebatar las almas para el reino de Dios. Y las iglesias que no están entendiendo el tiempo que estamos viviendo, esa iglesia se va a dudar. Por eso el Señor dijo, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe? Entonces creo que estamos en un tiempo bien tremendo, pero es una bendición vivir en este tiempo también. ¿Ya? Muy bien, pues agradezcámosle a Dios por este tiempo. Creo que fue un buen inicio, de módulo, confrontados. La siguiente semana, pues ya tienen ahí el manual, ya podrán ustedes estudiar, indagar un poco más, prepararse y para lo que habrá de ser la próxima semana, ¿verdad? Gracias, amado Espíritu Santo, por haber redarguido nuestras vidas. Gracias por la enseñanza, gracias por la confrontación, sobre todo por la instrucción, por la invitación que estás haciendo nosotros a ese compromiso como representantes tuyos, como embajadores de tu reino, para poderte representar en las diferentes esferas de la sociedad. Declaro que de aquí saldrán especialistas en consejería. Habrá consejeros para los políticos, habrá consejeros para príncipes, para reyes, habrá consejeros para empresarios, habrá consejeros con sabiduría, así como la que le diste a Salomón, así como la que le diste a Daniel, así como la que le diste a José. Se derramará de tu Espíritu Santo de una manera tan impresionante en las vidas de ellos, que el conocimiento, la revelación, la trascendencia que estarán teniendo ellos como personas, un sello sumamente importante será el de tu Espíritu Santo en todo lo que hagan ellos en sus vidas. En su boca saldrán esas palabras de fuego, de bendición, de aliento, de luz, de esperanza para toda esta sociedad que hoy en día está urgentemente necesitada de hombres y de mujeres con esa esencia divina, con esa representación responsable
del Dios Todopoderoso que nos ha llamado y que nos ha elegido. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.